profesor Helmer es especialista en temas políticos, económicos y sociales en la filosofía antigua. De hecho, el curso que presenta para el posgrado tiene que ver con la economía en el pensamiento antiguo. Y hoy el título de la ponencia es el que ustedes pueden observar acá, pensar el decrecimiento económico con Platón. Pues yo no voy a hablar muchísimo más, voy a pasarle la palabra de inmediato al profesor Helmer y de nuevo le agradezco su gentileza por estar acá para presentarnos este interesante tópico. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Es para mí un verdadero placer y honor poder estar aquí y hablar de un tema que me interesa desde mucho tiempo. Estoy muy agradecido a todas las personas que hicieron posible mi visita, tanto para el curso como para esta conferencia. Pienso en particular a Álvaro Carvajal, que era el director del departamento, a Mario Solís, actual director, y a mi amigo y colega Luis Fallas. Muchas gracias a todos. Pensar el decrecimiento económico con Platón será el tema de hoy. Este tema surge de dos preocupaciones académicas y personales que se encuentran. La primera es el interés por los temas económicos antiguos y cómo los griegos piensan esos aspectos de la realidad social y política. Y el segundo es el interés por ver cómo es posible sacar una sustancia filosófica relevante del pensamiento antiguo para asuntos contemporáneos. Y esa corriente, a mi juicio, tiene como propósito hacer que la filosofía antigua no sea una mera especialidad académica, sino que tenga una verdadera relevancia para entender nuestra realidad actual. Así que a la intersección de estas dos preocupaciones voy a ver cómo podemos buscar en Platón recursos conceptuales para entender un asunto contemporáneo. En el PowerPoint solo voy a dar la estructura de la ponencia. De las varias alternativas a la economía dominante actual y sus consecuencias negativas, en particular los daños ambientales, con sus repercusiones más o menos directas sobre la salud, la igualdad social y económica, etc., el decrecimiento es una de las que más están en el aire. Este concepto era en gestación ya en autores del siglo XIX, y pienso en particular a alguien como Henry David Thoreau. Pero hubo que esperar hasta el siglo XX para que el concepto de decrecimiento apareciera de forma más explícita en la confluencia de bases teóricas elaboradas en el siglo XX y, por el otro lado, preocupaciones sugeridas por los acontecimientos técnicos y científicos sin común medida con los de los siglos anteriores. Entre otras teorías, cabe mencionar la del matemático Nicolás Georgescu-Roegen, según la cual la ley de entropía gobierna las actividades económicas, de tal modo que el costo ambiental de las actividades industriales contemporáneas va creciendo y genera pérdidas y daños irrecuperables. En cuanto a los acontecimientos técnicos y científicos, sabemos todos que el siglo XX ha acelerado y ha aumentado la explotación de recursos naturales no renovables.
y la producción de residuos no biodegradables y contaminantes. Frente a tales consideraciones, podría parecer totalmente inútil y, para no decir absurdo, convocar a Platón para hablar de decrecimiento. Bueno, primero, este concepto parece tener sentido exclusivamente en una economía racional e intencionalmente organizada de acuerdo con el principio de crecimiento, el cual se mide por ciertos índices económicos como el Producto Interior Bruto. Que para hablar de crecimiento necesitamos ya estar en una economía del crecimiento. Claro, a pesar de su relativo alto nivel de desarrollo y riqueza, a pesar de la aparición de mentalidades y prácticas orientadas hacia el lucro, es obvio que la economía del tiempo de Platón no era intencionalmente organizada para el crecimiento. Consistía más o menos, como sugiere la palabra griega oikonomia, sobre todo en una economía doméstica orientada hacia la producción y el buen uso de lo necesario. En segundo lugar, dado el nivel de desarrollo técnico de su tiempo, Platón no podía pensar en los aspectos ambientales negativos de las actividades humanas. Las posibles consecuencias negativas de las técnicas sobre la naturaleza en aquel tiempo no eran de alcance global, sino de alcance muy limitado en comparación con ahora. Así que pregunto, ¿por qué entonces convocar a Platón a propósito del decrecimiento? Platón, creo, considera que la tendencia natural y espontánea de cualquier economía, con la complicidad de políticas perjudiciales, consiste en un crecimiento sin límites, desembocando en injusticias y conflictos internos y externos. Una genuina política, según Platón, consiste en detener esa tendencia, organizando e institucionalizando una forma de decrecimiento o limitación del crecimiento al nombre de la unidad cívica, es decir, al nombre del bien político basado en la justicia. Sin emplear nunca la palabra de decrecimiento, Platón parece, sin embargo, pensar una forma correcta de decrecimiento consistiendo en esos frenos o limitaciones indispensables, no como una serie de medidas temporales frente a problemas ambientales en un momento dado de la historia, sino como una dimensión intrínseca de la verdadera tarea política. Para exponer la relevancia del pensamiento platónico respecto al decrecimiento, voy a presentar en primer lugar y brevemente por qué el concepto de decrecimiento es uno difícil de definir. Después, expondré la concepción platónica de la economía como tendencialmente creciente. En tercer lugar, hablaré de las consecuencias negativas, tanto a nivel ético como político, del crecimiento sin límite de la economía, de acuerdo con Platón. Y para terminar, trataré de explicar la aportación platónica al concepto de decrecimiento, enseñando que Platón propone dos visiones posibles de lo que es decrecimiento, y que esas dos visiones son una manera de contestar a preocupaciones contemporáneas sobre lo que es el decrecimiento.
definición del crecimiento. El concepto de crecimiento es uno difícil de usar y entender por distintas razones. Voy a presentar dos razones. La primera tiene que ver con el contenido conceptual de esta palabra, porque el prefijo de puede ser tomado en distintos significados. Puede significar un estancamiento en el crecimiento, como sugiere, por ejemplo, la formulación de crecimiento cero. También puede sugerir un movimiento hacia atrás. Pero ¿hacia atrás hasta dónde? Si uno se refiere al informe del grupo de expertos del MIT, más conocido, el informe se titula Los límites del crecimiento, y es un informe que ha sido renovado con frecuencia desde el 72 hasta ahora. Se notan estas dudas en el uso de la palabra de crecimiento y hay variaciones. A veces hablan de crecimiento cero o de no crecimiento y a veces de decrecimiento. O sea que el vocabulario mismo para referir a lo que queremos decir cuando hablamos de crecimiento es un poco variable debido a la ambigüedad de la palabra. La segunda dificultad con el concepto de crecimiento consta de cuestiones que valen también para conceptos parecidos, como el concepto de desarrollo sostenible. Voy a mencionar dos de estas preguntas que están atendidas en particular por Platón. En primer lugar, ¿quién es o quién debe ser el sujeto o agente eficiente del decrecimiento? ¿Es o debe ser el decrecimiento un proceso individual o más bien un proceso colectivo? Si hablamos de decrecimiento, ¿quién está a cargo del decrecimiento? ¿Los individuos a nivel de su vida particular o mejor los estados, países con políticas idóneas? Esta pregunta es sobre el valor y la utilidad de los esfuerzos individuales, a veces considerados como insignificantes, en particular cuando se trata de acciones para mejorar el ambiente, o por lo menos para frenar su deterioro, frente a las acciones de agentes más poderosos como grupos institucionales y a veces naciones. Segunda pregunta fundamental cuando se habla de crecimiento: ¿implica o no el decrecimiento un empobrecimiento o por lo menos una disminución del bienestar material o de las comodidades acostumbradas hasta regresar a una condición material primitiva? La última opción, claro, regresar hasta una condición material primitiva, es la de los que critican, de aquellos que están en contra de cualquier iniciativa a favor del decrecimiento. Dicen, bueno, si optamos por el decrecimiento, vamos a volver a la caverna. Esta pregunta remite a una concepción estrecha del decrecimiento como reducción cuantitativa de la producción industrial, del consumo, de la explotación de recursos naturales no renovables, del progreso técnico, como si decrecer implicase quitar algo. Y que esa pregunta remite también, por consecuencia, a una definición de la riqueza como acumulación de bienes materiales y a la pobreza como ausencia de esos mismos bienes. En ambos casos se olvida primero la relatividad histórico, geográfico, cultural del nivel de pobreza y riqueza en términos de bienes acumulados. Y se olvida también que riqueza y pobreza no se miden exclusivamente en términos de bienes disponibles,
sino por otros criterios, por ejemplo, la asequibilidad de recursos sociales, la participación en la vida pública, o, para entrar al concepto del economista Amartya Sen, las capacidades. Pensar el decrecimiento en términos meramente materiales llega a una calle sin salida. Y sobre todo, para terminar esta presentación de la definición, pensar el decrecimiento exclusivamente en términos de riqueza o pobreza basada en acumulación o no de bienes materiales disimula la base política y social de las nociones de riqueza y pobreza, y por consecuencia disimula también los fundamentos políticos que deben regir al concepto de decrecimiento para que sea consistente y útil. Y eso, los textos de Platón permiten entenderlo muy bien. Los textos de Platón invitan a definir el decrecimiento como proceso de limitación y subordinación del crecimiento político, económico y técnico a la unidad cívica, que esto es lo que voy a tratar de enseñar. Un decrecimiento para Platón no significa para nada volver a un estado primitivo, sino que se trata de subordinar la tendencia al crecimiento económico sin límite, con consecuencias negativas, a la preocupación fundamental de la política, mantener la unidad social a base de la igualdad. Así que voy a entrar ahora en los textos de Platón para presentar el concepto de decrecimiento. En el libro 2 de la República, Platón considera que la sociedad se origina en las relaciones económicas requeridas por las necesidades humanas. Todo el fragmento 369b hasta 374b describe la tensión, por un lado, la tendencia natural al crecimiento de las instituciones económicas y, por el otro lado, la unidad y la comunidad necesarias para que sea posible una verdadera comunidad cívica. Y es esto que voy a presentar primero. Sócrates, en la República, en el texto de la República, identifica el origen de la polis, de la ciudad, del Estado, en la necesidad económica que resulta de los límites de la naturaleza humana. De no ser autosuficientes individualmente, los seres humanos no tienen otra opción sino la de unirse para sobrevivir. Lejos de reunirse por valores comunes o porque quisieran elaborar un proyecto político común como el de protegerse contra la violencia natural humana, los seres humanos, en la visión platónico-socrática, se relacionan y forman sociedades para suplir sus necesidades individuales. Somos entonces, dice Platón, por naturaleza, animales económicos que conviven en gran parte por el único motivo de la necesidad. No somos animales políticos por naturaleza, como piensa Aristóteles. Sin embargo, en esa sociedad primordial que Sócrates presenta, se exhiben las principales tensiones que, a lo largo de la obra platónica, dificultarán la realización
del genuino vínculo político, lo cual consiste, según Platón, a partir de ciertas condiciones de organización social y económica, en la comunidad de placer y dolor de los ciudadanos alrededor de valores comunes. El concepto de unidad cívica para Platón, de unidad política, se realiza y se expresa en una comunidad sensible, sentir dolor, sentir placer, acerca de valores idénticos en el mismo momento. La primera tensión entre economía y política opone la comunidad requerida para que sea posible una verdadera organización política, por un lado, y el particularismo de las necesidades, por el otro lado. ¿Cómo puede, en efecto, volverse positivamente común una sociedad en la cual las relaciones se basan en la satisfacción de necesidades particulares o individuales? En la ciudad que Sócrates empieza a describir, las relaciones interhumanas no superan el interés individual a favor de un interés común. A primera vista, Sócrates no menciona ningún recurso para que tal superación sea posible. En otras palabras, en la descripción de esa ciudad naciente, cada uno es para el otro un medio, un auxilio, dice Sócrates. La palabra no puede ser entendida como la manifestación de una dedicación recíproca hacia el otro, en nombre de un bien común, sino como la expresión de un intercambio de servicios y mercancías para satisfacer necesidades individuales. En otras palabras, la primera sociedad, de acuerdo con Sócrates, descansa sobre un egoísmo que no es inmoral como tal, sino que obstaculiza la politización, es decir, la comunidad del grupo. Hay otra tensión entre economía y política en la formación de esta sociedad original. Esa segunda tensión puede ser vista o entendida como una versión analógica del problema platónico más general y fundamental acerca de la relación ontológica y epistemológica entre la multiplicidad sensible y la unidad inteligible. Lo que quiero decir es, más sencillo que eso, cómo conciliar la multiplicidad de los individuos y de sus necesidades con la unidad territorial y sobre todo con la comunidad moral requerida para hablar de una sociedad o una polis. Para decirlo de otra forma, cómo integrar la multiplicidad humana en cuanto a sus necesidades económicas en una unidad cívica. La formulación griega es bastante fuerte. Polus eis mia oikesina. Una multiplicidad en un solo lugar de residencia. Aquí hay un contraste bastante fuerte entre multiplicidad por un lado y unidad por el otro lado. ¿Cómo hacerlos compatibles? Si queremos que esa unidad cívica no sea la mera suma de los individuos, bajo pena de no ser una verdadera unidad política. Tercera y última tensión entre los aspectos económicos de esa ciudad naciente y los requisitos de sus aspectos políticos tiene que ver con las muchas cosas, dice Sócrates, que el ser humano necesita. Sócrates enfatiza el sinnúmero de necesidades que el ser humano tiene. La pregunta es, ¿cuántas pueden ser sin arruinar la unidad de la ciudad? Es decir, sin que la ciudad tenga que conquistar, por ejemplo, otros territorios y poner en peligro su propia integridad como comunidad. Así que
el origen de la ciudad para Sócrates. En ese texto se señala o se dice como características, si uno lo ve en detalle, la tensión fuerte entre la tendencia hacia la multiplicidad de los aspectos económicos y la necesidad política de mantener una unidad. Paso al punto número 2, el crecimiento en potencia de esta primera ciudad. Las tensiones que acabo de mencionar se exacerban por la tendencia natural de la economía en crecer y sobrepasar el límite de lo necesario. Eso Platón lo enseña en las dos etapas de la formación de esa ciudad original. La primera etapa representa una sociedad con necesidades limitadas, pero en la cual Sócrates deja ver indicios que denuncian esta tendencia al crecimiento. Doy algunos ejemplos. Lo más obvio consiste en que, al lado de la identificación precisa de las necesidades humanas fundamentales, Sócrates alude discretamente a una imprescindible indeterminación cualitativa y cuantitativa de esas mismas necesidades, en la cual se originará su tendencia al crecimiento, como se manifestará en la segunda etapa. Por ejemplo, las necesidades humanas básicas que Sócrates identifica son, cita, la provisión de alimentos, la de vivienda, la de vestimenta, bueno, todo claro hasta ahora, pero añade ese detalle, la de la vestimenta y cosas de esa índole. ¿Qué son esas cosas de esa índole? Si no tienen nombre que explicite su integración, o por lo menos su relación con la categoría de la vestimenta. Lo vago de esa categoría adicional deja sin contestación la cuestión de su contenido y la de su cantidad, y deja la puerta abierta para el crecimiento. Otro detalle. Inmediatamente después, Sócrates nombra a los técnicos que corresponden a cada una de las necesidades fundamentales que acabo de mencionar. Un labrador, un constructor, un tejedor, y añade, cita, no añadiremos también un fabricante de calzado y cualquier otro de los que asisten en las cosas que conciernen al cuerpo. Pregunto, ¿es el calzado necesario o superfluo? Sócrates, como bien se sabe, solía caminar descalzo, excepto en el banquete, para ponerse coqueto al momento de ir a la casa del poeta Agatón para celebrar su victoria en la competencia de poesía. Entonces, ¿a partir de cuándo algo superfluo se vuelve necesario? Parece que la determinación de la dimensión superflua o necesaria de algo, como el calzado, dependa en última instancia de la manera de atender al cuerpo, prestándole más o menos atención una vez proporcionado lo necesario para la salud. La primera ciudad, entonces, sin dejar de ser limitada, contiene gérmenes de la segunda ciudad y de su ilimitación efectiva. Hay otros elementos en la descripción de esta primera ciudad que apoyan la idea de que esa ciudad tiene una propensión en potencia hacia el crecimiento. Pero, para no alargar la demostración, paso a la segunda ciudad. La segunda ciudad se señala por su crecimiento efectivo. El interlocutor de Sócrates, Glaucón, considera la primera sociedad como una ciudad de cerdos, en la cual nadie aceptaría vivir, debido a la frugalidad de su modo de vida. Es necesario, según él, que la ciudad en palabras
para ser verdaderamente humana, se ajuste al modo de vivir usual o acostumbrado, es decir, a lo que se observa en las ciudades empíricas que gozan de las comodidades comunes. Y Sócrates lo acepta. La segunda ciudad, entonces, se caracteriza por la inflación de los apetitos de sus miembros y por el aumento de las actividades económicas que esa inflación provoca. La exigencia de Glaucón traduce la difícil o quizás imposible limitación del ser humano al modo de vida frugal de la primera ciudad. En vez de interpretar el requisito de Glaucón en el sentido de una vida más cómoda, sin que haya que salir del marco de la limitación, Sócrates se interpreta más bien como la caja de Pandora, a partir de la cual las actividades económicas crecerán sin límite para suplir las necesidades superfluas e ilimitadas de sus miembros. Esa segunda ciudad, Sócrates entonces la llama lujosa o afiebrada. Está motivada por el afán de lo superfluo y lleva a la ciudad a correr el riesgo de su propia destrucción. Respecto a esta segunda ciudad, quiero hacer tres comentarios. En primer lugar, dice Sócrates, los productos que entran en esa ciudad, bueno, de hecho es nuestra ciudad, ¿verdad? Y las actividades económicas correspondientes se definen por su carácter explícitamente superfluo en comparación con las necesidades de la primera ciudad. Pero de modo que esa dimensión superflua sea considerada y vivida como necesaria, como una inversión, pero de la determinación entre superfluo y necesario. Segundo comentario, además de la inflación de actividades, Sócrates hace hincapié en la enorme variedad de productos generados por esa actividad. Será necesario, dice Sócrates, cita, añadir camas, mesas y todos los demás muebles, y también manjares, perfumes, incienso, cortesanas, golosinas, y dice, con todas las variedades de cada una de esas cosas. También serán necesarios artesanos fabricantes de toda variedad de artículos. Así que recaemos aquí en una forma de multiplicidad sin límite, la cual Platón no critica ni nada, pero entiende que va a ser problemática al momento de exigir la unidad política. Que no hay juicio moral, ninguno creo para Platón aquí, sino la toma de conciencia de que aquí la multiplicación, multiplicidad, sin límite de esas actividades y productos va a ser problemática con la unidad política. Por fin, tercer y último comentario, el resto de la República explicará las bases psicológicas sobre las cuales descansa esa inflación de los deseos innecesarios, poniendo énfasis en la parte apetitiva del alma. No voy a entrar aquí en los detalles de la psicología platónica. Es suficiente decir que Sócrates llama a una parte en particular amante de las riquezas del lujo, porque es principalmente por medio de las riquezas que todos esos apetitos se satisfacen. Tal apego que alimenta y se alimenta a la vez de una profunda tendencia que Platón llama pleonéctica, es decir, el deseo de tener más, no solo en el sentido absoluto, sino también en el sentido comparativo, tener más que el vecino. Representa, cita de Platón, el deseo más fuerte y más frecuente en la mayoría de los hombres. Que Platón elabora una antropología económico-política
basada, creo, en lo que observa en Atenas y en los desastres que ha observado también a nivel de conflictos sociales, políticos de su ciudad. Y a partir de eso elabora esa psicología y antropología. Un paréntesis para relacionar lo que acabo de decir con aspectos más modernos. Acabo de definir la pleonexia, es decir, esa tendencia psicológica fundamental que Platón menciona en muchas de sus obras como tendencia para querer más que el vecino. Si emplear esa misma palabra, un economista como Robert Crumb ha hecho todo un trabajo para medir el impacto económico y ambiental del carácter comparativo de las riquezas que adquirimos. Y tomaba varios ejemplos de la sociedad occidental, de Estados Unidos en particular. Por ejemplo, si en un barrio alguien compra un carro un poquito más, solo un poquito más eficiente y poderoso que el vecino, eso va a generar una psicología comparativa y va a ser un incentivo para que los demás, sin para nada necesitar de la diferencia en exceso en términos de potencia del carro, se ponga a buscar la forma de comprar un carro parecido. Es decir, que el beneficio es cero en términos de comodidad individual, pero el costo económico ambiental es enorme. Porque una tendencia para diferenciarse a un nivel mínimo puede ser una tendencia pleonética, puede impactar de forma muy importante la economía, el ambiente, todo. Y tomaba los ejemplos, como el ejemplo del carro, tomaba un ejemplo bastante anecdótico, pero el barbecue, que se han buscado tiendas donde se venden barbecue en Estados Unidos, pero son casi más la fuerza eléctrica de estas máquinas. Se puede quemar un edificio completo solo con un barbecue, ¿no? Son monstruos, pero analiza cómo la búsqueda de una diferencia mínima que no representa ningún interés en términos de comunidad individual va a impactar toda la sociedad. Voy a presentar ahora las consecuencias del crecimiento económico de acuerdo con Platón. Si el crecimiento económico no es sinónimo de vida política justa por la forma que toma en la primera ciudad, tampoco es inmediatamente sinónimo de desastre político o de injusticia. Se vuelve desastroso con la segunda ciudad, por ser motivado por el crecimiento de los apetitos hacia lo superfluo. Las consecuencias de esta forma de crecimiento son por lo menos de dos tipos: la guerra exterior y la división civil o interior, que desemboca en el empobrecimiento colectivo. Empiezo con la guerra exterior. La guerra exterior es la consecuencia más directa del crecimiento económico motivado por el afán de riquezas superfluas. El territorio de la ciudad, volviéndose insuficiente para alimentar sus miembros, será necesario, cita, amputar el territorio vecino. En otras palabras, haremos la guerra, dice Sócrates en el mismo texto de la República. Esta tesis es una tesis constante de Platón, se encuentra también en el Fedón. Hay aquí una posible referencia a lo que pasaba en Atenas. En el Gorgias, en el Critias, Sócrates
tiene un discurso bastante crítico hacia los políticos de su época que se preocuparon más por el crecimiento militar de la ciudad que para el valor moral de los ciudadanos. El Critias relata la guerra entre la antigua y ascética ciudad de Atenas y la riquísima ciudad de Atlantis. Critias muestra como la ciudad de Atlantis se deja vencer finalmente por la incapacidad de sus miembros de resistir el carácter humano de sus almas, es decir, cita, por ser llenos de injusta ambición de tener más y deseo de poder, es decir, por pleonexia y deseo de llenarse de poder. Y eso en un contexto de abundancia de recursos. Un contexto, parece de ser Critias, un contexto de riqueza y abundancia, no desemboca necesariamente en el deseo de crecer, ni necesariamente en la participación en guerras de conquista. La ciudad de Atlantis, habiendo sido capaz de no dejarse perturbar ni inclinar a excesos por sus riquezas, y eso gracias al dominio de un elemento divino en su alma, es decir, del pensamiento. Porque Platón presenta una forma, un balance casi improbable o imposible entre un contexto de abundancia y la moderación, sin que eso dé lugar a guerras y violencia. Sin embargo, la ambigua conclusión de esta leyenda es que es difícil o casi imposible evitar tales excesos para los humanos. No puede dominar para siempre el elemento divino en un alma humana, sobre todo en un contexto de abundancia. Pasó a la segunda consecuencia, la división social y el empobrecimiento colectivo. Por terrible que sea la guerra exterior, no cabe duda que la guerra civil que Platón ha vivido o conocido es para Platón el mal político mayor, como declara el personaje principal de las leyes al principio del libro. Sin excluir factores sociales y psicológicos, la división interior de las ciudades se origina en un deseo de crecimiento sin límite por parte de ciertos individuos o grupos sociales dentro de la ciudad. De acuerdo con las conclusiones del Critias en cuanto al imposible dominio eterno del elemento divino en un alma humana, el libro 8 de la República en particular explica cómo las ciudades se deterioran debido al crecimiento del apetito hacia las riquezas y cómo eso desemboca en una violencia interna fatal. No voy a hacer toda la historia, todos los regímenes políticos, pero voy a tomar 3 ejemplos. En la oligarquía, el gobierno de pocos, el criterio para gobernar siendo el nivel de riqueza, dice Platón que se acentúa la división social al crecer e institucionalizarse el valor otorgado a la riqueza. En este régimen político, el valor más alto es precisamente la riqueza, la cual constituye, como he dicho, el criterio para gobernar. La exclusión de los pobres, tanto de las funciones políticas como del reconocimiento social en general, lleva entonces a Sócrates a la siguiente constatación, cita: necesariamente,
Semejante ciudad es doble, no única. La ciudad de los pobres y la de los ricos, que residen en el mismo lugar y conspiran siempre unos contra otros. Así que aquí tenemos un claro ejemplo de la propensión hacia el crecimiento y de la que imposibilita la unidad social. La división social y económica se caracteriza por la gran amplitud entre los sumamente ricos y los sumamente pobres, y se alimenta especialmente del recurso financiero del préstamo con interés. Platón da ejemplos de mecanismos financieros que propician ese tipo de división. Y explica que, debido al préstamo, los ricos se hacen más ricos, mientras que los pobres se empobrecen aún más, hasta volverse esclavos de los primeros. Eso llama mucho la atención, creo. Otro régimen, la democracia. En este régimen, explica Sócrates, en el libro 8 de la República, el deseo de crecer se nota por el afán de todos hacia el dinero como instrumento idóneo de la licencia, y entonces la división social toma la forma de un individualismo, o mejor dicho, de una comunidad negativa en la cual los ciudadanos no tienen nada en común, excepto el deseo de vivir de modo particular. Porque, de nuevo, la búsqueda de la riqueza como instrumento para propias necesidades llega a una forma de atomismo social potencialmente conflictivo o conflictivo. Paso al tercer ejemplo, el de la tiranía. Este régimen se caracteriza por un contraste entre, por un lado, su inmenso deseo adquisitivo y, por el otro lado, su consumo tan inmenso que da lugar a un decrecimiento individual y colectivo sinónimo de empobrecimiento. La paradoja aparente de un crecimiento resultando en un decrecimiento deja de serlo cuando se entiende que en la tiranía se gastan todos los recursos para la satisfacción de un apetito de poder, sea de un hombre común, de tipo psicológico tiránico, o sea la del jefe político, el tirano. Toda la descripción de la tiranía en la República de Platón enfatiza que esa falta crónica de recursos, lo cual resulta en el empobrecimiento colectivo. Aquí, obviamente, el decrecimiento no es el decrecimiento que voy a mencionar ahora, sino una reducción material de los bienes, de los recursos disponibles. Es, como he dicho al principio de la presentación, la visión caricatural del decrecimiento, de que no queda más nada. Frente a eso, ¿cómo Platón piensa entonces un decrecimiento más positivo? Es lo que voy a presentar ahora, tratando de enseñar que Platón hace una diferencia conceptual interesante entre dos formas de crecimiento. Voy a presentar primero los textos donde Platón habla de sociedades primitivas que representan una forma de crecimiento realizado. Y vamos a ver que esa presentación del decrecimiento es bastante ambiguo en las palabras de Platón. Son dos textos. Un texto de las leyes
en el libro 3, y el mismo texto de la República ya mencionado. Estos dos relatos se caracterizan por la ambivalencia del crecimiento o desarrollo limitado que manifiestan. Revela ser al mismo tiempo bueno por la paz social que asegura e incompleto e inestable en el sentido que no es suficiente como tal, ni para garantizar que la sociedad tenga una verdadera unidad política, ni para asegurar que no desemboque en un crecimiento sin límite en el futuro cuando las condiciones estén reunidas. Las leyes. En este texto, el personaje principal, llamado el ateniense, relata el pasado de las sociedades humanas cuando iban reconstruyéndose poco a poco después de diluvios que, casi como hoy, que destruyeron la casi totalidad de la humanidad y de lo adquirido en términos de técnicas y bienes materiales. Solo sobrevivieron algunos individuos, gente sencilla de la montaña como pastores, dice el ateniense, y algunos animales de rebaño. Lo interesante de este relato es que el ateniense da énfasis a la correlación que hay entre la condición material primitiva de ese grupo humano, sobre todo la falta de metal, y su vida pacífica. La primera razón de esa correlación es que la falta de recursos naturales, en particular el metal y la madera, hace que no pueden tener muchas comunicaciones entre sí, ni posibilidad de entrar en guerra. Así que cuando se ven, dice el ateniense, se dan la bienvenida, pero no es porque se aman, sino todo lo contrario, porque estos encuentros son ocasionales y divertidos. Que lo interesante aquí es que Platón presenta una sociedad, digamos, pacífica, pero no es pacífica por la voluntad de ser pacífica o porque entiende que la paz es mejor que la guerra, porque no tiene los recursos para hacer la guerra. Segundo motivo para explicar la paz de esa sociedad es que hay suficiente cantidad de comida para todos. Tienen todos los utensilios elementales necesarios, dominan el arte de tejer, que no necesita de metal, así que lo tienen todo. Y el ateniense concluye la presentación de esa humanidad primitiva con su retrato moral. Y voy a leer lo que dice. No eran muy pobres, y al estar coaccionados por la pobreza, no surgirían discordias entre ellos. Nunca llegarían a ser ricos los que carecieran de oro y plata, situación que entonces se daba entre aquellos. En la comunidad en la que no habitan la riqueza ni la pobreza, pueden darse caracteres nobilísimos, pues no nacen en ella la insolencia ni la injusticia, así como los celos y las envidias. Por eso, y por la ya mencionada simpleza, eran buenos. Por ser simples, creían que era la pura verdad, lo que escuchaban que era bello o feo, y obedecían. Nadie poseía conocimiento para sospechar la mentira, como ahora, sino que creían que era verdad lo que se decía de los dioses y de los hombres, y llevaban una vida de acuerdo con esas máximas. Texto un poco misterioso, no se sabe muy bien si Platón describe aquí una verdadera utopía o si hay algo detrás. Y obviamente hay algo detrás porque hay algo más ambivalente. En esta comunidad
la limitación de recursos materiales implica la eliminación de los dos extremos, riqueza y pobreza, que en la mayoría de las ciudades empíricas obstaculizan la realización de la ciudad justa. Esto explica que estos hombres actúen sin insolencia, sin injusticia, sin envidia, sin celos y que puedan ser llamados buenos, agathon. Es una palabra moral fuerte. Sin embargo, lo bueno de la coexistencia pacífica entre esos hombres, basada en el bajo nivel técnico y económico en el que viven, debe ser relativizado. No son buenos por ser positivamente virtuosos, sino porque, por falta de recursos, no pueden ser viciosos. El decrecimiento de esa comunidad, en el sentido de limitación de las actividades económicas y de los apetitos de sus miembros, está impuesto por las condiciones exteriores en las cuales viven. No lo es por un esfuerzo moral o político implicando que serían capaces de dominarse a sí mismos y de unirse de algún modo. Así que hay un peligro en esta forma de crecimiento, y ese peligro lo destaca el ateniense al final del párrafo que he leído, cuando alude a la sencillez intelectual y a la credulidad de esos primitivos con respecto al contenido de los valores supremos. Leo la cita otra vez. Por ser simples, creían que era la pura verdad lo que escuchaban, que era bello o feo, y obedecían. Así que, por ejemplo, si alguien les presentase una alabanza a la riqueza, probablemente, si tuvieran los recursos, harían lo posible para volverse ricos. Entonces ese decrecimiento no descansa sobre bases fiables, precisamente por falta de organización política y de educación cívica y moral de los ciudadanos. En otras palabras, el decrecimiento técnico y económico es probablemente una condición necesaria, pero no suficiente. El decrecimiento más fiable y seguro, proporcionado por la verdadera unidad política, acompañada por hábitos éticos correspondientes. El libro 2 de la República, en el texto ya comentado, llega a una conclusión muy parecida. Así que no voy a repetirlo, pero al describir los habitantes de la primera ciudad, Sócrates dice que producen alimentos básicos, vestimenta, casas sencillas. El uso de la ropa, dice Sócrates, no cambia con la moda, sino con el ritmo de las temporadas. Trabajan casi desnudos, descalzos en verano, arropados y casados suficientemente en invierno, suficientemente, así que no en exceso lo necesario, en adecuación con la necesidad vital. Viven una vida pacífica y placentera. Y, para citar el fragmento de la República, dice Sócrates: festejarán ellos y sus hijos bebiendo vino con las cabezas coronadas y cantando himnos a los dioses. Estarán a gusto en compañía y no tendrán hijos por encima de sus recursos para precaverse de la pobreza o de la guerra. Bueno, es una ciudad muy bien regulada, ¿verdad? La limitación de los recursos implica una regulación demográfica por medio de la cual el crecimiento causado por la multiplicidad de las necesidades humanas está limitado. La referencia a la guerra puede ser entendida de distintas maneras. Al tener pocos recursos, estos hombres no representan una presa interesante para el enemigo exterior. Y segundo, de todos modos, no tienen que fomentar la guerra para remediar su pobreza,
precisamente porque sus necesidades son muy pocas. De todos modos, evitan males importantes para la vida. Sin embargo, tanto como en el texto de las leyes, esta sociedad se caracteriza también por su ambiguo carácter moral, perceptible en el tono irónico o satírico con lo cual Sócrates la retrata. Parece simpatizar Sócrates con esta sociedad cuando hace referencia a la medida, a la paz, a la salud y la alegre atmósfera de convivencia. No obstante, estas características de prima facie positivas pueden ser legibles como careciendo del verdadero contenido positivo de la vida política y moral platónica, es decir, de una noción de comunidad basada en la filia, es decir, una relación positiva, afectiva y moral, la cual une sus miembros mucho más allá de una mera coexistencia pacífica o placentera. Tanto en ese texto como en el texto de las leyes, Platón no habla ni de felicidad, ni de virtud, ni de comunidad. El decrecimiento entonces de la ciudad de los cerdos no es el positivamente ético o político que resulta de la comprensión del bien, de la justicia y de la unidad cívica, sino que es uno que resulta de la necesidad, es decir, de la limitación impuesta por las circunstancias exteriores de los recursos. ¿Cómo pensar entonces un decrecimiento que no sea tan ambivalente o que tenga un aspecto más positivo? Creo que Platón proporciona recursos conceptuales, contextos para ayudar. Es la última sección. Los límites políticos y económicos del crecimiento de la República y las leyes. Los análisis anteriores muestran que frente a la imposible autolimitación de las sociedades humanas, es el objetivo político número uno de la filosofía política de Platón, el decrecimiento o limitación del crecimiento económico con el fin de vivir en una ciudad desarrollada, sin sufrir sus consecuencias negativas. ¿Cuál debe ser el límite? ¿Cuáles son los medios o recursos para imponerlo o establecerlo? La República y las leyes coinciden en ambos aspectos. En estos dos diálogos, el criterio fundamental del límite de la ciudad lo es su unidad. Y los medios para alcanzarla son principalmente la organización política de la economía con vista a esa unidad y la educación cívica y moral de los ciudadanos para que esas medidas económicas sean efectivas. En el libro 4 de la República, Sócrates diagnostica que todas las ciudades empíricas carecen de unidad por ser divididas entre ricos y pobres que viven en una situación de guerra mutua. Un detalle terminológico: en vez de usar la palabra común estasis, división, para describir el conflicto entre distintas partes de la misma sociedad, palabra común cuando se habla del tema, Platón aquí emplea la palabra guerra, polemia, para ser más exacto, polemia. Es decir que Platón considera a los miembros de un mismo cuerpo cívico como si fuesen ciudadanos de ciudades distintas y enemigas por la diferencia económica que los separa. Estos dos grupos, los ricos y los pobres, constituyen mal llamadas ciudades y se dividen en turno, dice Sócrates, en un gran número de ciudades, es decir, en subgrupos más o menos ricos, más o menos pobres, que pelean.
Por lo tanto, Sócrates prescribe que las riquezas estén redistribuidas entre los miembros de la ciudad, medida con la cual introduce el criterio político fundamental de la unidad. Dice: nuestros gobernantes, la ciudad justa que está elaborando, cuentan ya con el más acertado límite que deben fijar al tamaño de la ciudad del territorio al cual, de acuerdo con ese tamaño, han de delimitar, renunciando a cualquier otro. ¿Cuál es ese límite? El siguiente: pienso que la ciudad está en condiciones de crecer en tanto conserve su unidad, einai mila, la unidad, pero que no crezca más de ahí. Por tanto, corresponde que los guardianes atiendan esta otra restricción, vigilar por todos los medios que la ciudad no sea pequeña ni grande en apariencia, sino que sea una y suficiente. Es un texto poco comentado, de hecho, pero central, creo, este diálogo entre Sócrates y Adimante. Lo interesante es la oposición entre dos tipos de criterios para medir la excelencia de una ciudad. La ciudad es grande o pequeña en apariencia, cuando su importancia se mide por criterios cuantitativos: el nivel de poder de la ciudad, su nivel de reconocimiento internacional, la extensión de su imperio, etc. Para Sócrates, esos criterios son políticamente irrelevantes, o por lo menos secundarios, en comparación con los criterios cualitativos y políticos que son la unidad y la autosuficiencia de la ciudad. La autosuficiencia en cuestión significa que todos tienen lo que necesitan sin que sea necesario fomentar la guerra exterior y sin que la ciudad sea dividida entre grupos de distintos niveles económicos. Para que eso sea posible, los políticos deben prestar atención, en primer lugar, a la unidad social y económica de esa ciudad. Y eso supone, para terminar con la República, que todos los miembros de esa ciudad, dice Sócrates, sean bien educados como hombres moderados, metrioi hombres, hombres capaces de moderarse, de tener conciencia de lo que es una medida correcta. Las leyes son congruentes con el propósito político general de la República y su criterio de la unidad cívica como bien político mayor. Las mejores leyes, explica el ateniense, son las que propician la unidad de la ciudad. No puedo entrar en este trabajo en todos los detalles de las instituciones económicas de la ciudad de las leyes que propician esa unidad, pero todas están designadas con vistas a esa unidad política, la cual es condición de posibilidad fundamental de la felicidad de la ciudad y de los ciudadanos. Para dar un ejemplo único de una medida económica, la economía siendo un asunto central de las leyes, pero voy a tomar el ejemplo de la institución central económica, pero que va a cumplir un papel político. Esa institución en las leyes se llama el lote. El lote, kleros en griego, es la unidad económica fundamental por medio de la cual se deben suplir las necesidades de una familia compuesta de miembros moderados. Tres comentarios respecto a esa institución. Se define un número determinado de lotes, 5040, no importa el número, pero un número determinado de lotes que deben permanecer igual para siempre
para que el tamaño de la ciudad y la unidad de su territorio no cambien. Hay una condición económica y territorial y de división de los recursos agrícolas que no debe cambiar. En segundo lugar, el ateniense propone toda una serie de medidas a propósito de la herencia y de los cambios demográficos para que, de nuevo, el número de lote no se vea afectado. Aquí estamos del lado de una política que busca mantener siempre igual su territorio. Tercera medida política de tipo económico respecto al lote, el ateniense define los límites de la riqueza y de la pobreza, tomando el lote como unidad. Y dice, la riqueza máxima no debe sobrepasar el cuádruple del valor del lote. Y la pobreza tiene como límite el valor del lote como tal. Bueno, creo que es interesante ver que tanto la riqueza como la pobreza están limitadas. Y están limitadas a partir de una unidad económica sobre la cual Platón no da ninguna determinación cuantitativa, sino que corresponde a necesidades de ciudadanos templados o moderados. En otras palabras, la moderación es el criterio fundamental que posibilita la unidad y el límite de esa ciudad, lo cual se vuelve eficiente por medio de las instituciones económicas en general y el lote en particular. Hay otras instituciones económicas, por ejemplo, limitaciones al comercio, la institución de una moneda de uso exclusivamente local, etc. Pero lo más importante es la educación a la moderación. Lo que creo hace de Platón un filósofo aquí no es que prescriba la moderación como una norma, sino que toda su obra enseña a la misma vez la necesidad de ser moderados para vivir una vida política aceptable y por el otro lado enseña cómo el ser humano le hace casi imposible ser moderado. Es decir, creo que la filosofía de Platón está en esa tensión entre aquí está el programa, aquí está lo que sería quizás lo hacer, aquí está como somos nosotros, y la pelea está entre parece que Platón está entre los dos, consciente de que este problema sin solución. Conclusión. La filosofía de Platón no ofrece soluciones directamente aplicables a los problemas contemporáneos del desarrollo y del crecimiento suscitados en particular por sus desastres ecológicos. También son muy discutibles tanto la tesis según la cual la economía tiende espontáneamente a la ilimitación o al crecimiento sin límites, como aquella que afirma que el hombre necesita de muchas cosas. Parece que Platón está haciendo lo que Rousseau le reprochará a Hobbes. Está naturalizando las conductas sociales que observa en su tiempo, dibujando así un retrato erróneo o ideológico de la naturaleza humana. Al contrario, un antropólogo como Marshall Salis podría argumentar que existen sociedades cuya abundancia se basa precisamente en la limitación de su sistema económico y de los apetitos de sus miembros, que siempre tienen más que lo que necesitan. Es la bien famosa tesis del famoso libro de Marshall Salis, la sociedad de abundancia, sobre las sociedades llamadas primitivas, que supuestamente trabajan 2 o 3 horas al día, pasan el resto del día gozando de la vida.
Sin embargo, parece que las sociedades modernas y contemporáneas de Occidente hayan seguido las tendencias de la Atenas clásica, dándole el retrato platónico del ser humano y de sus conductas económicas una incomparable relevancia. Tres aspectos de esa concepción del decrecimiento merecen un comentario conclusivo. En primer lugar, Platón llama la atención sobre el hecho de que el crecimiento originado en la economía es de entrada un tema ético y político. Los aspectos ecológicos modernos y contemporáneos no inauguran la cuestión del decrecimiento, sino que la hacen todavía más aguda y, sobre todo, no deben ocultar que el análisis del decrecimiento no puede ser relevante si no se toma en consideración las dimensiones éticas y políticas del fenómeno. Porque aquí hay como una pista para cualquier movimiento, en particular ecológico, si se preocupa exclusivamente del ambiente sin remitirse a preocupaciones o al impacto social y político de los temas ambientales. En segundo lugar, preguntarse sobre el decrecimiento no implica regresar a un estado de subdesarrollo o primitivismo material, sobre todo moral, en el cual, según Platón, las actitudes humanas que fundamentan una verdadera vida ética y política no pueden ejercerse. El decrecimiento o limitación del crecimiento es compatible con una sociedad materialmente desarrollada. Platón constata que de hecho es imposible para la mayoría de los seres humanos vivir en la ciudad de los cerdos. Así que decrecer significa entonces que la razón concluir que es necesario temporizar la fiebre colectiva, para retomar la metáfora de la República. En tercer y último lugar, y por consecuencia, el decrecimiento es imposible sin una educación orientada por la moderación, porque es una virtud en tensión con la valorización de la riqueza, que resulta de la tendencia espontánea del género humano de necesitar de muchas cosas. Tanto en la República como en las leyes, Platón hace hincapié en una dificultad moral y política cuya centralidad ha ido aumentando hasta ahora, es decir, la necesidad de volverse moderado. En ese sentido, la moderación puede ser llamada una proto-virtud. La expresión no es mía, sino de una académica de Princeton, May Salem, especializada en filosofía política y un poco en Platón. Dice que la moderación puede ser considerada una proto-virtud, de la cual dependen las demás. Que una educación a favor de la moderación sea eficiente es cuestionable, dado el retrato platónico bastante pesimista del ser humano y su constatación de que la ciudad verdaderamente justa no deja de ser un paradigma imparable. Pero no hay ninguna obligación de ser platónicos. Gracias. Bien, vamos a pasar a un periodo corto, quizá de preguntas, respuestas, comentarios, 10 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Sí, se hace mención de la unidad de la ciudad como un concepto central, importante, pero podría ampliar un poco la idea de la unidad, o sea, ¿qué caracteriza esa unidad? ¿Qué podríamos entender, digamos, modernamente como esa unidad de la ciudad? Sí, muchas gracias por la pregunta. En efecto, el concepto de unidad es un papel central en la filosofía política de Platón. Esa unidad puede ser definida primeramente de forma negativa, es decir, no hay conflictos, no hay violencia, no hay tensiones, y ahora
esa forma secular de la carencia de violencia, de conflictos, es una condición para que se hable de unidad. Pero unidad no es mera coexistencia pacífica, como traté de enseñar, es algo más. Es una forma de compartir que Platón considera como un compartir acerca de valores. Una sociedad para Platón es, primero que todo, una relación de seres humanos a través de valores, y estos valores se implementan a través de acciones políticas, a través de circunstancias económicas. Hay unidad cuando los miembros de una misma sociedad tienen una misma sensibilidad hacia estos valores. Tanto en la República como en las leyes, Platón explica que, claro, es importante el papel de la educación en términos de enseñanza de distintas disciplinas, saber algo. Pero es sumamente importante también, quizás primero que todo, la educación hacia la sensibilidad, es decir, que somos, para Platón, primeramente seres de deseos, es decir, que tienen una relación casi permanente con el placer y el dolor. Y eso orienta gran parte de nuestra vida y orienta la manera que tenemos de vivir y de actuar. Claro, podemos dar justificaciones racionales, siempre lo hacemos, para justificar que actuemos de tal forma. La razón viene a apoyar lo que en realidad es ya un deseo. Lo importante es educar esa sensibilidad cuando se trata de valores fundamentales, en particular la justicia, la moderación, hacer que toda una sociedad pueda estar de acuerdo y experimentar placer y dolor de la misma forma sobre valores compartidos. Eso es lo que para Platón es una unidad efectiva. Así que hay condiciones para que eso se dé, como repartir la riqueza, va bastante igual o con poca diferencia, evitar un territorio, pero lo principal será que tiene que ver con esa sensibilidad respecto a valores. Bien, bueno, entonces terminamos la actividad y les pido, agradezcamos de nuevo al profesor Helmer por